La naturaleza es una fuerza poderosa, capaz de producir grandes cambios en el mundo a nuestro alrededor. A veces, estos cambios pueden ser beneficiosos, como cuando una planta crece y produce oxígeno. Otras veces, los cambios pueden ser destructivos, como cuando un terremoto o un huracán causan daños a las personas y a las propiedades. Sin embargo, una cosa es cierta, la naturaleza siempre tiene el control. Todos los días tienen lugar procesos geológicos que pueden producir desastres naturales. Sin embargo, estos eventos generalmente solo suelen considerarse catastróficos si tienen lugar en un área en la que el ser humano tiene presencia. Ha habido numerosos desastres naturales en la historia reciente, desde el terremoto de enero de 2010 que asoló Haití, hasta el ciclón Aila que azotó Bangladesh e India en mayo de 2009. Sin embargo, existe un gran debate sobre cuáles son en realidad los desastres más mortíferos de todos los tiempos, debido a las discrepancias en el número de víctimas, especialmente en los desastres que ocurrieron antes del siglo pasado. No obstante, gracias a los registros históricos, los historiadores pueden estimar la cantidad de muertes relacionadas con estos desastres. Y según esas informaciones, estos son los desastres naturales más mortíferos de todos los tiempos, clasificados de menor a mayor según el número de muertes. El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el martes 12 de enero y su epicentro tuvo lugar a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7,0 y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. Aunque la Oficina Nacional de Administración Oceánica, NOAA, por sus siglas en inglés, descartó el peligro de tsunami en la zona, horas después se registró un tsunami que mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770 y pudo sentirse en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Además, es uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados el 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del desastre. Fallecieron 316.000 personas, 350.000 más resultaron heridas y más de unas 5 millones de personas se quedaron sin hogar. El ciclón Bola fue el ciclón tropical más mortífero de la historia, además de estar entre los desastres naturales más importantes de la era moderna. El 8 de noviembre, un ciclón tropical nació en la bahía de Bengala y llegó a las orillas del delta del Ganges en la noche del 12 al 13 de noviembre, con la fuerza de un ciclón de categoría 3. Los vientos, superiores a los 200 km por hora, combinados con una marejada ciclónica excepcionalmente fuerte, azotaron la costa de esta región particularmente poblada de 900 habitantes por kilómetro cuadrado. Varias estimaciones determinan en 500.000 el número de víctimas, aunque el recuento oficial es de aproximadamente 150.000 muertos y 100.000 desaparecidos. Las zonas más afectadas fueron las islas del delta del Ganges, al sur de Dhaka. La isla de Bola tuvo más de 100.000 bajas y los subdistritos de Charfazón y Tasumuddin fueron devastados, perdiendo hasta el 46% de su población.
El terremoto de Shaanxi, también conocido como el terremoto del condado de Hua, ocurrió en la provincia de Shaanxi, China, en la mañana del 23 de enero de 1556. Aproximadamente 830.000 personas fallecieron a causa del terremoto, siendo este el más mortífero de la historia. Según actuales estimaciones, el terremoto tuvo una magnitud aproximada de 8 grados en la escala de Richter. Un total de 97 condados fueron afectados. Un área de 836 kilómetros de ancho fue destruida y en algunos condados murió hasta el 60% de la población, ya que, hasta entonces, los habitantes vivían mayormente en cuevas artificiales situadas en acantilados, llamadas Yaodong, que se derrumbaron durante el desastre. La inundación del río Amarillo de 1887 fue una inundación devastadora del río Huanghe que azotó el norte de China. Comenzó en septiembre de 1887 y mató entre 900.000 y 2 millones de personas. Fue uno de los desastres naturales más mortíferos registrados. El 28 de diciembre de 1887, el río Amarillo, después de varios días de lluvias incesantes, desbordó las presas y causó una inundación masiva. Se cree que debido a las tierras bajas cerca de la zona, la inundación se extendió muy rápidamente por todo el norte, cubriendo alrededor de 130.000 kilómetros cuadrados, inundando gran cantidad de asentamientos agrícolas y de comercio. 2 millones de personas quedaron sin hogar y la falta de elementos esenciales básicos causó un gran número de víctimas, que se estima fueron entre 900.000 y 2 millones de personas en total. Las inundaciones ocurridas en China en 1931, popularmente conocidas como las inundaciones del río Amarillo, fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. Las inundaciones son uno de los desastres naturales más mortíferos, y casi con total seguridad podemos afirmar que este es el más mortífero del siglo XX. Aunque en un primer momento el gobierno estimó que 25 millones de personas se habían visto afectadas por la inundación, los historiadores han sugerido que el número real puede haber sido de hasta 53 millones. Las cifras estimadas de muertes también varían ampliamente. Los estudios contemporáneos realizados por John Nosing-Book alegan que al menos 150.000 personas se habían ahogado en los primeros meses de la inundación, y cientos de miles más murieron de hambre y enfermedades durante el año siguiente. Las cifras actuales sitúan el número de muertos en alrededor de 2 millones, pero otras agencias, incluida la NOAA, dicen que puede haber sido de hasta 3,9 millones. La inundación destruyó enormes cantidades de viviendas y tierras de cultivo en todo el valle que atravesaba el río Yangtze. El desastre también provocó una conmoción económica, con el rápido aumento del precio de los productos básicos. Asimismo, los impactos ecológicos y económicos combinados del desastre hicieron que muchas áreas cayeran en la hambruna. Y sin comida, la gente se vio obligada a comer corteza de árbol, maleza y tierra. Algunos incluso vendieron a sus hijos para sobrevivir, mientras que otros recurrieron al canibalismo. Aunque el efecto más letal de la inundación fueron las enfermedades que azotaron a la población de refugiados. Estos incluyeron cólera, sarampión, paludismo, disentería y esquistosomiasis. La naturaleza es una fuerza imparable. Aunque a veces parezca que podemos controlarla, siempre está ahí, esperando su momento para recordarnos que es más grande que nosotros. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás dominarla del todo.